Bienvenidos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestra reunión. Estamos estudiando la palabra de Dios, las últimas escenas de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Una escritora dice que debiéramos cada día reflexionar una hora por lo menos en lo que Jesús hizo en la cruz. Si nosotros meditáramos cada día una hora en la muerte, el sufrimiento de Jesús, cuánto bien nos haría y qué diferente sería nuestro trato hacia otras personas. Nuestro comportamiento sería otro. Pero tristemente no dedicamos esa hora diaria. Así que qué bueno que esta semana y ahora que se acerca la Semana Santa que podamos hablar de las últimas escenas que pasaron en el Calvario. Es gratificante. Quiera Dios que su Santo Espíritu pueda hacernos entender cuánto valor el cielo nos concede a cada uno de nosotros. En cuánto nos evalúa. Porque dicen los químicos que por los químicos que tenemos en el cuerpo no valemos más de $70. Porque todos tenemos calcio, fósforo, potasio, etc. Pero con todos esos químicos usted puede pintar un gallinero, puede hacer unos cuantos clavos, puede hacer algunas cosas, pero todo eso no es el valor real del hombre. El valor real del hombre lo muestra Jesucristo en la cruz. ¿Cuánto valor tenemos cada uno de nosotros para el cielo? Por eso estamos escogitando y analizando las últimas palabras de Cristo en la cruz. Jesús está pendiendo en la cruz. Esta noche vamos a hablar del flagelo del pecado. Una triste separación es el título del tema de hoy. Y el texto para hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 27, versos 45 y 46. Dos textos. Pero cuánto significado. Miren, dice allí: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra de Dios. La cuarta palabra o expresión en la cruz es otra oración. ¿Recuerdan la primera? Fue una oración. Esta cuarta es una oración. Aquí no se la dirige a su madre María, no se la dirige al ladrón que está muriendo con él, ni tampoco ruega por los que están asesinándolo, matándolo. Aquí el Señor le ruega al Padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros podamos entender el significado de esa expresión, yo necesito llevarles al mismo comienzo de la Biblia. Y el mismo comienzo de la Biblia dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. En el principio Dios creó un mundo maravilloso para el hombre. ¿Cuánto valor nos concede el cielo? Dios hizo la luz, hizo las plantas, hizo los astros, el sol, la luna, las estrellas, creó las aves, hizo los peces y todos los demás animales. Dios creó un paraíso, un mundo excelente. Dice: Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra de Dios tiene poder. Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo árboles. Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes, y se produjeron los animales. ¿Cómo? Eso es lo que algunos no creen. Les cuesta trabajo aceptar que la palabra de Dios tiene poder. Pero es verdad, la palabra de Dios tiene tremendo poder. Dios dijo: sea la luz, y dice la Biblia: y fue la luz. No dice: y pasaron años. No. Y dice, es más, dice: y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Más claro no lo puedes decir. No pasaron años. Era en el momento que las cosas se hacían por el poder que Dios tiene.
Y ese poder Dios lo demostró cuando vino a la tierra, ¿no? Cuando le decía a los paralíticos, 38 años allí postrado, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué pasaba? ¿Pasaban años para que se recuperaran? ¿Estaba en estado de convalecencia? No, en el acto se levantaba y andaba. Los ciegos veían, los muertos resucitaban. A Lázaro, que tenía 4 días de muerto, ¿qué dijo? Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Y en el momento Lázaro salió. Cuando Marta y María decían que ya olía mal. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y eso no es todo. Una ocasión, cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos, hubo una tremenda tempestad y Jesús dormía. Los discípulos vinieron y lo movieron, dijeron: Señor, ¿no te das cuidado que perecemos? Y Jesús se levantó y ¿qué dijo? Calma. Y los vientos se calmaron y hubo una tremenda bonanza. Y los discípulos dijeron: ¿y quién es este que hasta la mar y los vientos le obedecen? El poder de la palabra de Dios. Cuando Él venga, Él dice: los muertos en Cristo, ¿qué? Por el poder de su palabra. La palabra de Dios es poderosa. Por eso cada vez que usted abre este libro y lo lee, si todos estudiáramos este libro, esta palabra es viva, tiene poder. Quien lee la Biblia no es cualquier persona. Quien lee la Biblia es transformado por el poder de la palabra, porque aún la palabra escrita tiene poder. Por eso dice la Biblia: toda escritura fue inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Produce un milagro la palabra de Dios? Sí. Todos los que oímos la palabra de Dios de alguna manera somos tocados y somos transformados. Por eso es que el enemigo lucha para que no leamos la palabra de Dios, para que no oigamos la palabra de Dios. Cuesta trabajo venir a la iglesia, sí cuesta. Cuesta trabajo leer este libro, sí cuesta. Hay que hacer un esfuerzo, hay que proponérselo para poderlo hacer. Pues bien, aquí está el poder de la palabra de Dios, haciendo todas las cosas. Pero miren, llegó el 6.º día y al final del 6.º día Dios dijo: hagamos ¿qué? ¿Al hombre a qué? A nuestra imagen y conforme a nuestra. Quiero subrayar la palabra hagamos, porque aquí Dios no usó el poder de su palabra. ¿Qué usó? Sus manos. Se enlodó, hizo lodo, hizo un muñeco y sopló el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no dijo: produzca la tierra un ser vivo, un alma viviente, un hombre o una mujer? ¿Podía haber dicho eso Dios y podía haberlo hecho? Claro. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para ti y para mí es imposible, para Dios no. Pero Dios no dijo: produzca la tierra un ser viviente. Dios hizo lodo y luego hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué nos dice eso? Que el hombre, el ser humano, es especial para Dios. ¿Por qué creen que cuando encontramos a alguien que apreciamos, lo saludamos efusivamente y chocamos la mano? Y cuando quieres más a una persona, ¿qué haces? ¿Por qué? Tiene su razón de ser. A mí me está diciendo ahí que el hombre para Dios es algo especial. Fíjense que todos los animales, las cosas creadas, Dios no las hizo con sus manos, las hizo con el poder de su palabra. Pero al ser humano lo hizo con el poder de su palabra. Y Dios creó un mundo perfecto. Dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que ¿era qué? Bueno en gran manera. Era buenísimo. Excelente todo lo que Dios hizo, incluyendo al hombre y a la mujer. Excelente. Allí no había ninguna pizca de dolor ni de sufrimiento. Todo era alegría, felicidad, paz,
armonía, no haya pleito, ni celo, ni envidia, ni odio. ¿Pero qué pasó? El enemigo de Dios. Dios tiene un enemigo. Se lo ganó gratuitamente. Dios hizo un ángel de luz. La Biblia le llama Lucifer. Era el comandante de todos los ángeles en el cielo. Y cuando Dios hizo la tierra y a Adán y a Eva y este hermoso mundo, Satanás, Lucifer, sintió celos y empezó una revolución en el cielo. Empezó a decir que Dios era injusto, porque lo que hicieron este mundo fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Lucifer, como era el que comandaba a todos los ángeles, él se creía también que él debía ser tomado en cuenta. Pero no olvidemos, Lucifer era un ser criado. Dios no. Tenemos un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios hizo al hombre. Y el diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, como le llama la Biblia en Apocalipsis, sintió celos de Dios y empezó a hablar de Dios a sus espaldas y a meter cizaña en todos los ángeles. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Y saben cuántos son los ángeles? Millones de millones. Así que no hay un diablo en este mundo. ¿Cuántos hay? Y digo alguien, y más que nacen cada día. Porque él está envenenando el mundo. Lo que pasa en el mundo hoy es obra de Satanás. Dios hizo al hombre para ser feliz, y el diablo lo que quiere es que el hombre sea infeliz. El que nos calienta la cabeza, el que mete la cizaña, el que divide los hogares, el que hace que nuestros hijos se rebelen, es el enemigo de Dios. Está trabajando arduamente. No quiere que el hombre viva con Dios. Quiere que el hombre se aleje de Dios. Pues Satanás fue echado del cielo. Dios no lo destruyó. ¿Y por qué no lo destruyó? Porque si lo hubiese destruido, todos los ángeles en el cielo que quedaron le iban a servir por miedo. Y Dios no quiere que le sirvamos por miedo. Él quiere que le sirvamos por amor. Los que sirven por miedo son esclavos. Los que sirven por amor son hijos. No olviden esa diferencia. Y Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Por eso Dios no destruyó a Satanás. Era necesario que Satanás demostrase quién era, porque engañó a los ángeles, fíjense. Ángeles santos, ángeles que no les gustaba lo malo, como nos gusta a nosotros. Porque nosotros desgraciadamente ya nacemos con la tendencia hacia lo malo. Traemos una herencia carnal, una herencia mala. Tristemente, no nos gustan las cosas de Dios, nos gustan las cosas que no son de Dios. Pero a los ángeles no, a los ángeles les gustaban las cosas de Dios, y aún a ellos los engañó Satanás. Entonces Satanás fue echado del cielo y se vino a la tierra. Y dejó Dios que corriera el tiempo. Y cuando Cristo muere en la cruz, allí el universo y los ángeles que no cayeron se dan cuenta quién es Satanás y quién es Dios. Porque Satanás dijo que Dios nada más pedía y no daba. Pero en la cruz, dice la palabra de Dios, es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí, cuando Cristo muere en la cruz, con toda la hazaña que hizo Satanás, esa gente estaba endemoniada, los que crucificaron a Cristo. Allí se nota quién es Dios y quién es Satanás. Allí los ángeles dieron gloria a Dios. Ahora, Adán y Eva fueron advertidos de ese enemigo. Dios les dijo que se cuidaran, que había un enemigo que iba a tratar de que ellos también se separaran de Dios como Satanás fue separado. Y Dios les advirtió que ellos podían comer de cualquier árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debían de comer, porque el día que de él comieran ciertamente que morirían. Eso dijo Dios.
Asomémonos un poquito a la historia. Pero la serpiente dice: era astuta más que los animales del campo. Y se acercó un día a Eva. ¿Y qué le dijo? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. ¿Observan? Dios le había advertido a Adán y a Eva, como nosotros les advertimos a nuestros hijos: no toques el fuego porque te quemas, no toques la electricidad, cuidado. Y no lo dejamos al hijo. No es que no los querramos, es que nosotros sabemos lo que es malo para el hijo. Dios sabía lo que era malo para nuestros padres, como hoy Dios sabe también lo que es malo para nosotros y nos ha dejado el manual. Y aquí nos advierte qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Pero muchos de nosotros no queremos obedecer a Dios, porque muchas de las cosas que aquí dice Dios que no hagamos nos gustan. Y por eso muchos prefieren no escuchar de Dios. Pero ¿sabes? Lo único que haces al alejarte de Dios, al no hacer lo que Dios te pide, es cavar tu propia tumba. Es traer desgracia sobre ti y sobre tu familia, como lo trajo Eva y Adán. Por causa de ellos estamos aquí hoy, en un mundo sufriendo las inclemencias de los tiempos que nos tocan vivir, con cáncer, con enfermedades incurables, con tanto vandalismo, con tanta inseguridad, con tanto robo, con tanto secuestro, con tantas cosas que pasan. Eso es lo que el diablo quería hacer del mundo. Si Dios no lo dejara, ¿qué no haría el diablo de este mundo? Haría un infierno. Ahora dense cuenta, Satanás sabe bien lo que Dios dice. Sí. Si alguien conoce bien la Biblia, es el diablo. Satanás sabía lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. ¿Y cómo llegó? Cuando Eva se acercó a donde no debía, la serpiente, porque ese animalito, hoy decimos serpiente, y cuando oímos serpiente se nos eriza hasta la piel. Y cuando vemos una serpiente hacemos una de dos cosas: o la atacamos o corremos, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo la serpiente no era como es hoy. La serpiente era un animal que tenía alas y volaba. Y cuando volaba y los rayos del sol le daban, era un espectáculo maravilloso ver a una serpiente. Cuando Eva vio la serpiente, nunca pensó que el que estaba metido en la serpiente era el diablo, porque los animales no hablaban. Pero Eva fue engañada con sus propios ojos, escuchó con su propio oído, fue engañado a su sentido y creyó en verdad que la serpiente estaba hablando. Y fíjense lo que dice la serpiente: con que Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¡Qué astucia! Satanás sabía que Dios había prohibido algo, pero no había prohibido todos los árboles, había prohibido solamente ¿qué? Uno. Satanás cambió la palabra de Dios, uno por todos. Y Eva dice: no, Dios nos dijo que no comamos de este, que no lo toquemos ni comamos, porque el día que de él comamos vamos a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? La serpiente dijo a la mujer: ¿qué? ¿Se dan cuenta? Otra vez llevándole la contra a Dios. Dios dijo: el día que de él comieres moriréis. ¿Y qué dice la serpiente? No moriréis. Por eso digo, nuestra batalla en este mundo no es contra las iglesias. No estamos luchando contra otra iglesia o contra una persona. No, señores, la lucha aquí es entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error, la mentira. ¿Queremos la verdad? Aquí está. Por eso Cristo hoy dijo, San Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Queremos saber la verdad? Aquí está, en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Pero Satanás la conoce, sí, y por eso inventa tantas religiones para confundir a la gente. Y dicen algunos: pero es que todas las religiones tienen algo de bueno. Claro, si el diablo no es ningún tonto. ¿Quién va a pescar o a tirar el anzuelo sin carnada? Todos los anzuelos que van a pescar, ¿qué llevan? Una carnada. Bueno, todas las iglesias tienen algo de bueno, claro. Hasta la iglesia de Satanás que está en California, en San Francisco. Sí. Ahí adoran a Satanás abiertamente y hacen milagros y hacen cuantas cosas. Claro, todas las iglesias tienen
tienen algo de bueno, sí, pero no basta tener algo de bueno. La verdad hay que tenerla completita, si no, no funciona. ¿De qué sirve que tengas medias verdades? Eso es como las preguntas de falso y verdadero. Estaba yo en 5º año de primaria y la maestra me dijo: a ver, Sergio, falso o verdadero, Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1592. Y yo dije: Cristóbal Colón me suena así. El 12 de octubre, sí fue el 12 de octubre, 1592, y me quedé 92, y fue 92. Y digo: verdadero. Y me dice la maestra: falso. ¿Por qué, maestra? ¿No fue Cristóbal Colón que descubrió América? Sí. ¿No fue el 12 de octubre? Sí. ¿No fue 1592? No. ¿Y cuándo fue? 1492. Ay, maestra, le dije, ¿y por un numerito me la va a poner mal? ¿Se dan cuenta? Satanás le cambia una partecita a la Biblia. Cada iglesia hace lo que a la gente le gusta. Pero no hay que hacer lo que nos gusta, hay que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No moriréis, dijo la serpiente. Y dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué pasó? Luego fueron abiertos los ojos de ambos. Se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales para cubrirse. Podríamos hablar de eso, pero no voy a hablar de los delantales. Enseguida, dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Se escondieron de quién? ¿De la presencia de quién? De Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban desnudos, dice. Y a poco antes tenían ropa. Pero ¿saben de qué habla esa desnudez? De la conciencia. Su conciencia los acusó. Y cuando ese Dios que llegaba seguido al paraíso y se relacionaba con ellos, llegó ese día, ellos en lugar de salir a recibir a Dios, ¿qué hicieron? Salieron y se escondieron. Y Dios, dice la palabra, los llamó. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? ¿Dios nos hizo para tener miedo? No. El miedo es resultado del pecado. Tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Desde entonces el hombre tiene miedo de Dios, se esconde de Dios, no quiere ir a una iglesia, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere orar. Cuando una persona está haciendo algo malo, no le hables de Dios. No quiere escuchar de Dios. Si está robando, si está mintiendo, si está cometiendo adulterio, no le hables de Dios. Dile: vamos a orar. Y dice: no quiero orar. ¿Por qué? Porque está mal, está desnudo. Su conciencia lo acusa. Por eso mucha gente prefiere no ir a una conferencia como esta. ¿Por qué? Porque su conciencia le hace ver que están mal. Pero querido, miren lo que hace Dios. Aunque el hombre no busca a Dios, ¿qué hace Dios? Dios busca al hombre. Qué maravilloso Dios tenemos. El que ofendió, el que falló, fue el hombre. Pero no es el hombre el que busca a Dios, es Dios que viene y busca a Adán y a Eva y los llama. Porque ellos, según ellos, estaban desnudos. Dios mató un cordero, tomó la piel de esos corderos y les hizo un trajecito a Adán y a Eva. Porque el traje que ellos le hicieron era de hojas de ¿qué? De higuera. Imagínate tú, Eva, una mujer de 3 metros, cuando caminaba con ese delantalcito de una hojita de higuera, se hacía pedazo. Entonces Dios le mató un cordero, le hizo piel y lo vistió. Pero ¿sabe qué representaba ese cordero? La sangre de Cristo un día iba a ser derramada para que el hombre pueda cubrir su vergüenza, para que el hombre pueda cubrir sus pecados, para que el hombre entienda que Dios lo ama tanto que lo perdona y lo acepta como
como es. Bendito Dios, eso es lo maravilloso cuando uno lee esto. Además, una cosa más, el pecado no solamente nos separa de Dios, hace algo más, nos esclaviza. Muchas personas dicen, yo puedo cambiar mi vida cuando quiera. Mentira, no puedes cambiar. Si Dios no te ayuda, tú no puedes cambiar. Y no solamente nos esclaviza, ¿saben qué hace el pecado? Nos destruye, nos arruina, nos acaba, nos lleva a la muerte. Por eso era necesario que Jesucristo viniera al mundo. Y dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, la paga del pecado es que Adán y Eva pecaron. ¿Cuándo pecaron? ¿Cuando comieron del fruto o un poquito antes? A veces pensamos que el pecado es hacer cosas malas. No. Eva y Adán hicieron cosas malas por una razón. Te pregunto, un naranjo, un árbol de naranja, ¿qué produce? Naranja. La naranja es el fruto del árbol, ¿sí o no? Correcto. Pues bien, el pecado no es las malas obras, no son las malas acciones como todos pensamos. Yo soy malo. Y otros dicen, no, yo no soy malo, yo no soy pecador. No, sé que el pecado no es hacer cosas malas. El pecado es separarse de Dios. Y una vez separado de Dios, lo que uno hace es actos malos. El resultado del pecado son las acciones malas. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Dios les dijo que no se acercaran al árbol prohibido. Eva fue y se acercó a donde no debía. Al acercarse allí escuchó la voz de una serpiente que le hablaba y le cantaba bonito, le dijo cosas bonitas, le dijo, mira, si tú comes vas a ser como Dios y no moriréis. Entonces Dios le había dicho que iba a morir si tocaba eso, si comía. Pero como la serpiente le dijo, no moriréis, y vio que el árbol era codiciable, le dijo a Dios, espérame, Señor, este habla más bonito que tú. Y prefirió Eva escuchar la voz de la serpiente y dejó a un lado la voz de ¿quién? La voz de Dios. Es exactamente lo que hacemos hoy. Dejamos de escuchar a Dios, esa vocecita que te dice, hey, no cometas adulterio, estás casado, es tu esposa lo va a saber. Empiezas a jugar, nada más estoy jugando. Escucha la voz de Dios, porque si tú te dejas llevar por tus sentimientos, te va a llevar el diablo. Te va a arrastrar, va a acabar contigo, va a acabar con tu familia. Siempre escuchamos una vocecita. Cuando los jóvenes quieren hacer algo malo, recuerda los valores que papá y mamá les enseñaron. Y no hagas esto, no hagas esto. Pero la otra vocecita le dice, hazlo, te va a gustar, pruébalo, vas a ver. Y así empiezan los muchachos a jugar con el pecado. Se separan de lo que Dios dice, de la palabra de Dios, y entonces hacen las malas acciones. El pecado no es las malas acciones. Las malas acciones son el resultado del pecado. Y lo voy a demostrar con la lección de esta noche. Miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué? ¿Estamos qué? Destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Y así nacemos en este mundo. Las cosas de Dios no nos atraen. Las cosas de Dios hay que hacer un esfuerzo para buscarlas. Para venir a esta conferencia hay que hacer un esfuerzo. Para no fallar hay que hacer un esfuerzo. ¿Cuántas salen? Ay, esta noche no quiero ir, estoy cansado. ¿A qué voy? Mañana voy. Es tremendo el diablo cómo trabaja. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo. Porque todos nosotros nacemos destituidos de la gloria de Dios. Un texto más. Aquí vamos al pasaje, el flagelo del pecado. Y desde la hora sexta hasta la hora novena que hubo tinieblas sobre la tierra. 3 horas de oscuridad. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios estaba aquí, muriendo. La atmósfera se puso de luto. De las 12 de la tarde del día a las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra mientras Cristo pendía en la cruz. Y cerca de la hora novena, que son las 3, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó con Cristo en la cruz? ¿Hubo una separación entre Cristo y Dios? ¿Abandonó Dios a su Hijo? ¿Sí o no? ¿Será que lo que pasó allí fue un sentimiento de Jesús? ¿Un delirio, una pesadilla, una imaginación? ¿Su inconsciencia porque se estaba muriendo con el dolor? ¿Su agonía, su apariencia? ¿O fue una realidad? ¿Hubo separación entre Dios Padre y Dios Hijo? ¿Sí o no? ¿No será que Jesús estaba delirando? No. Ciertamente hubo una separación. ¿Y por qué? Miren, ¿por qué hubo esa separación? ¿No dijo Jesucristo esto? Yo y el Padre, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue separado el Padre y el Hijo? ¿No dijo Jesucristo en otra ocasión lo siguiente? San Juan 8:29. Porque el que me envió está conmigo. ¿Qué dice ahí? El Padre no me ha dejado, ¿qué? Solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre, ¿qué? Lo que a Él le agrada. ¿Se separó Dios de su Hijo? ¿Sí o no? Vamos a otro texto. Jesús, dice la Biblia, la carta de San Pablo a los Corintios. Jesús, que no hizo pecado, ¿qué dice ahí? Dios lo hizo, ¿qué? Pecado, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ahora sí entienden? ¿Hubo separación o no hubo? ¿Por qué hubo separación? Porque sí hubo. Porque Cristo en la cruz dice, Dios lo hizo pecado. Fíjense lo que dice al principio del texto. Jesús que no hizo pecado. Es decir, que no tuvo mala conducta. ¿Qué de malo hizo Jesús? Nada. Lo que hizo fue bien. A todo el mundo le hizo bien. A nadie le hizo daño. No quebrantó nunca un mandamiento. Ayer vimos cómo honró a su madre. Entonces, Jesús que no hizo pecado, dice, Dios lo hizo pecado. ¿De qué manera? ¿Qué es el pecado, dijimos? Separación de Dios. Ahí está. El cielo se pone de luto. Dios se retira de su Hijo y lo deja solo. ¿Por qué razón? Vamos a explicar eso. Isaías 53:6. Porque Jesucristo en la cruz, ¿qué está haciendo? Está cargando, ¿qué? ¿El pecado de cuántos? ¡Wow! ¿Se imaginan lo que es eso? Cargando toda la mugre. Es decir, Jesús fue el basurero. Cargó la mugre de toda la humanidad. Los pecados de todos los siglos, de todos los años, de todas las épocas. Todo el pecado de la humanidad está sobre Jesucristo. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Dios no podía estar allí. Porque Dios es ¿qué? Es santo. ¿Para qué? Para contemplar el mal. ¿Cómo contemplar el mal si Cristo está cargando toda la mugre? Por eso Dios se retiró. Porque Dios es santo. Y dice la Biblia, Dios es fuego consumidor. Si Dios no se apartaba, Dios podía destruir a Jesucristo para siempre. Entonces sí hay una separación. Y Cristo es lo que sufría. Cristo tenía miedo que al morir por el pecado, por el pecador, Cristo tenía miedo que esa separación fuese para siempre. Pero bendito sea Dios que no fue para siempre. Por eso Isaías 59 dice qué cosa es el pecado. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado es pues separación de Dios. Cualquiera que se separa de Dios va a hacer cosas malas. Yo por eso digo a las señoras, ¿quieren tener un buen marido? Muy fácil. Acérquenlo a Dios. Quien está cerca de Dios no va a hacer cosas malas. No lo acercas a Dios, preocúpate. Por muy bueno que parezca, escúchame bien, no hay hombre que no falle. Cerca de Dios, imposible.
lejos de Dios, somos una fiera. Somos terribles. Solo ante Dios somos diferentes. Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Mateo 27, 46. Y desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. La separación entre Cristo y Dios fueron esas 3 horas de agonía. Separados. Ahora fíjate lo que dice 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué? Quiero subrayar la palabra también. Infringe también la ley. Es decir, el que se separa de Dios, es un hecho, va a quebrantar la ley de Dios. El que se separa de Dios, por eso dijo Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queremos ser buenos sin Dios? Imposible. Por eso yo he dicho, esta iglesia no salva a nadie. Quien salva es Cristo. Quien te puede ayudar a cambiar es Cristo. Quien puede transformar tu vida es Jesucristo. Nadie más. Él es el Salvador de la humanidad. Solo en Cristo hay salvación. Por eso Pedro decía, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. La cuarta expresión en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué nos muestra eso? Que Cristo se hizo realmente hombre. Tomó la naturaleza humana y cargó el pecado del hombre. Y al hacerse hombre, por eso Cristo pudo morir como hombre. Cristo murió en la cruz. Pero ahí nos está diciendo que Cristo nos entiende perfectamente bien porque se hizo humano. Nadie puede decir Dios no nos entiende, Dios está allá. No, Dios se hizo hombre. Vivió entre los hombres, sufrió como los hombres, lloró como los hombres, tuvo hambre como los hombres, sintió dolor como los hombres. Cristo nos entiende perfectamente bien a todos, porque nadie ha sufrido lo que Jesús sufrió. Bendito Dios que nos entiende. Ese grito de dolor es los efectos dolorosos del pecado. Todo aquel que está lejos de Dios se siente solo. Por eso dijo el Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay manera de decir que vives sin Cristo, es imposible. Es una falsedad nuestra vida sin Dios. El hombre no puede ser feliz sin Dios. La verdadera vida está en Jesucristo, está en Dios. Por eso es que el Señor no nos dejó en las manos de Satanás. Vino a mostrarnos cuánto nos ama y murió en la cruz, tomando nuestro lugar. Realmente, ¿quién mató a Jesucristo? No fueron los judíos y los romanos, fueron todos nuestros pecados. Nuestros pecados mataron a Jesucristo. Ahora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el grito de desesperación, el fruto de la transgresión. Yo te pregunto, ¿te has sentido a veces solo, sin que nadie te quiera, sin que nadie te aprecie, como que nadie te valora? Sencillamente te has alejado de Dios. ¿Te has sentido solo en algún momento porque sientas que la situación está adversa? ¿Tú no esperabas lo que estás viviendo? Necesitas a Dios. Dios le puede dar razón a tu vida. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En Cristo podemos ser felices, sí. La felicidad, amigos, no es por el ambiente que tenemos por fuera, es lo que llevamos por dentro. Por eso quien tiene a Dios en su vida, no importa cuán adversa sea la vida, lo verá sonreír. Los problemas no lo van a pagar. Al contrario, luchará por ir adelante sabiendo que Dios está con él y que mañana tiene que amanecer. Sí, porque por muy larga que sea la noche, tiene que amanecer en un día. En medio de tus problemas, confía en Dios, no estás solo. Él dijo antes de irse, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No tenemos por qué vivir con ese grito de dolor, de transgresión. ¿Qué sucedió realmente en la cruz? Jesús tomó nuestro lugar. Eso que Cristo sufrió es lo que todos nosotros debemos sufrir. La muerte que hoy nos toca sufrir es un regalo de Dios. Hoy descansar ya después de tantos años, después de una enfermedad,
bendito sea Dios que nos recoge. Pero la muerte que Cristo sufrió es la que nos correspondía a todos nosotros. Una muerte cruel y con saña. Cristo pagó el precio de nuestra transgresión. Por eso la salvación no cuesta. Por eso el Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. Podemos ir a Jesús, pero algunos piensan, déjeme que yo componga mi vida. Si tú puedes componer tu vida, no necesitas a Dios para nada. Casualmente, porque no podemos cambiar, es que debemos ir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Quieres cambiarme? Cámbiame. Y Dios lo puede hacer. Pero hay un requisito. Tú tienes que querer. Porque Dios no obliga a nadie. Por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz es negarte a ti mismo. ¿Qué piensan los demás? No importa lo que piensen los demás, lo que te debe importar es qué piensa Dios de ti. Él pagó el precio de tu redención y Él restauró nuestra relación con Dios. Cuando te sientes solo, ora, Dios está contigo. Tú eres la cosa más linda para Dios. Mira la cruz. Aún clavado Cristo en la cruz, Él te dice allí con los brazos abiertos, ¿qué más quieres que haga yo por ti? En el diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo, el Señor le refirió lo de la cruz y le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Mis amados, ¿cuál es tu decisión hoy? ¿Qué vas a hacer? Cristo hizo lo que tenía que hacer. La parte tuya no la puede hacer el Señor. La parte tuya es reconocerlo a Él como tu Salvador y decirle, Señor, ayúdame, quiero cambiar. No me dejes estar más lejos de ti. He hecho cosas malas. Todos hemos hecho cosas malas y haremos más cosas malas todavía hasta que estemos completamente en Cristo. ¿Sí? No vas a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual tú tienes que irte acercando más a Dios, y entre más cerca estés de Él, tu vida será diferente. Mi pregunta esta noche es, ¿te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Te gustaría decirle, Señor, ya no quiero vivir más lejos de ti? Gracias por lo que hiciste en la cruz, gracias por tu amor maravilloso, no lo merezco, Señor, pero déjame acercarme a ti, déjame conocerte más, amarte más y servirte mejor. Mi invitación esta noche es para los que nunca han tenido este privilegio de ponerse en pie y venir al frente y decirle públicamente, Señor, te necesito, te acepto como mi Salvador. ¿Quieres venir? Amén, querida, Dios te bendiga. ¿Quieres venir? Acércate. Yo quiero orar por ti en forma especial esta noche. No mires a la gente, mira a Jesús en la cruz con los brazos abiertos diciéndote, ¿qué más quieres que haga por ti? ¿Qué más quieres? Acércate a Dios y tu vida va a cambiar. Lejos de Dios no podemos cambiar. Muchos piensan que van a cambiar antes de venir a Dios. No te engañes, eso es imposible. Vamos a ponernos de pie, yo voy a orar. Y si quieres venir, acércate, pero es tu decisión. Yo no puedo tomarla por ti. Cristo tomó la decisión de morir por ti. Tú tienes que tomar la decisión de decirle, Señor, acepto tu regalo, ayúdame a cambiar. Acepto, Señor, dame tu bendición, te necesito. Bendice mi hogar, bendice mis hijos, toma mi vida y ayúdame a ser un buen cristiano para tu gloria y tu honra. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque pueden hasta los niños entenderlas. Gracias porque esta noche hemos aprendido que el pecado no es hacer cosas malas. El hacer cosas malas es el resultado de estar lejos de ti. Pecado, Señor, es ignorarte. Pecado, Señor, es no buscarte, no permitirte que entres en nuestra vida. Pero mira, Señor, qué lindo, estas lindas personas están aquí al frente. Tu Espíritu Santo las ha tocado. Públicamente te dicen que te aman, que aceptan tu regalo, que vengas a sus vidas y que tome, Señor, no solamente su vida, también su familia.
y las transformes para tu gloria y tu honra. Cúbrelas con tu manto santo, mi Dios. Abrázalas. Hazle sentir tu cariño. Y Señor, cuando vengas en gloria, dame la dicha de verlos en el reino de los cielos. Te pedimos todo esto en el amor de Cristo, nuestro Salvador, para quien sea la gloria y la honra, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios sea con ustedes y la bendición del cielo les acompañe. Muy bien, hermanos, quedamos despedidos, ya saben, mañana a las 7:15 para una programación similar.